Queridos amigos, muy buenas tardes, nuevamente aquí en el canal B, el canal del Bicentenario, en nuestro segmento de Educación y Política. Esta tarde nos acompaña el doctor abogado Javier Aguirre. Él es penalista. Cuando yo escucho el tema del penal, me da miedo. Es una broma. Pero vamos a conversar con don Javier todo relacionado a su amplia experiencia en el ejercicio del derecho, que son 38 años, y también sobre aquellas reformas que él propondría después de ese largo tiempo en el ejercicio de esa gran profesión. Javier, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, señor Chevasco. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Me hablaba fuera del micrófono de la experiencia que tienes en el campo del derecho de 38 años. ¿Qué reflexiones tienes después de esas décadas en el ejercicio de la profesión? Bueno, sí, siempre he ejercido la profesión de abogado litigante en materia penal desde mis prácticas preprofesionales. Habría que sumarle 3 años más. O sea, el abogado litigante, para que los que nos ven, Sí, es el que está en la cancha. Exactamente. Hace los escritos, toca la puerta, fastidia, pide. No solamente eso, sino ¿Qué que es? el servicio es, el cliente tiene un problema penal y uno va a la policía, va a la fiscalía, va a los juzgados, va a los tribunales, y por experiencia también a veces no solamente en Lima, sino ¿Provincia también? En provincias también. Entonces, dependiendo obviamente del caso. Entonces, todo el sistema de justicia. Exactamente. Explícanos eso, porque nos has hablado de la policía, de fiscales, de jueces. Exactamente. Todo el sistema, o sea, el abogado litigante es aquel profesional que acompaña, en este caso a su defendido, en todas las instancias. Ese es el servicio que uno da como abogado al cliente, ¿no? En todas estas instancias. Si es a nivel de investigación, antiguamente, ¿no? Hace 20 años atrás, tengo una notificación de la policía, comisaría, unidades especializadas. A ver, vamos a conversar con el que investiga en ese momento, el oficial instructor o el encargado instructor, así se le llamaba en ese momento, ¿no? Luego ya viene la realidad, los últimos 20, las fiscalías. Vamos al despacho del fiscal número tal, ¿no es cierto? El fiscal superior. El caso, doctor, ya me están sentenciando. Me han llamado para sentenciar. Te buscan al final, ya. Muchas veces pasa eso. Entonces, ¿qué juzgado está? Pedimos una cita con el juez, soy el abogado, el señor Pedro Pérez. Doctor, me van a iniciar ya el juicio oral. Vamos a la sala donde están 3 jueces. ¿No? Bueno, ahí cobrarás más, pues, ¿no? Entonces, mire, esa experiencia litigando me permite señalar simplemente lo siguiente, ¿no? Como hablábamos en Off the Record, ¿no? Yo siempre tenía esta idea, ¿no? Que el abogado obviamente da su servicio, como toda profesión liberal, pero la administración de justicia es un servicio público. Y si es un servicio público, es un bien común. Y si es un bien común, entonces todos tenemos que estar, todos los que participamos de ese sistema, empezando por los señores jueces, los señores fiscales, los policías, el sistema penitenciario, ¿no es cierto? Todos ellos tienen que ser conscientes de que están dando dentro de este sistema un servicio público. Y cuando uno da un servicio público, obviamente depende del presupuesto público, ¿no es cierto? Pero el servicio debe darse. Bueno, voy a poner un ejemplo un tanto grueso, que siempre a veces hablo entre los colegas o los clientes, ¿no? ¿Cómo se sentiría uno cómodo cuando le da un servicio a uno? Por ejemplo, cuando uno va a un banco, ¿no? Por lo menos tiene una buena silla, buena luz, lo mínimo, ¿no? Obviamente a alguno le da un poco de agua, un poco de café. Cuando uno va a un juzgado o a una sala, lo mínimo que le deberían dar es eso. ¿Por qué? Porque el ciudadano va con un problema. Tiene ya lo que se denomina ya una angustia. ¿Sí? No es que tiene un estrés producto del proceso legal que está enfrentando, ¿no? Sea como investigado, sea como agraviado, porque también sucede eso. Y entonces, a fin de bajar las tensiones, digamos, propias del problema que tiene este señor o señora,
Yo siempre decía, ¿no? Oye, un poco de, ni siquiera comodidad, una atención mínima, ¿no? Para bajar las tensiones, como un hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso debe sentir un fiscal, un juez cuando a la hora que da un servicio, ¿no? Un ejemplo banal, si se quiere, o trivial, ¿no? Como a veces uno lo único que pide a un juez es que lo escuche, ¿no? Señor juez, vengo acá con mi cliente, quiero que usted lo escuche. Yo sé que usted tiene que luego usted sentenciar, pero o sea, el cliente quiere, ¿cómo se puede decir la palabra? Tenerlo frente a frente, mirarlo a los ojos, ¿no? Y decirle su problema, ¿no? Yo quiero interrumpirte aquí porque me has hablado algo interesante. 38 años de servicios. ¿Cómo funcionaba la Fiscalía de la Nación hasta antes de la reforma de la Constitución del año 79, en el que se le da autonomía a los señores fiscales y crean el Ministerio Público? Hasta donde yo sé, los fiscales pertenecían al Poder Judicial. Sí, era parte de la familia judicial. Era parte de la familia judicial, ¿correcto? Sí, sí. ¿Y cómo era el desempeño de los fiscales en ese escenario, en ese modelo? Mire, estamos retrocediendo prácticamente 40 años, casi 40 yo años. Quiero ir a 40 años atrás para luego volver a la Fiscalía de hoy y evaluar el desempeño de nuestros amigos fiscales. Entonces, muy rápidamente remontémonos Vámonos, con el túnel del tiempo hasta hace 40 años. Hace 40 años atrás. Enseñó el estudiante Javier Aguirre, haciendo sus prácticas preprofesionales en el juzgado. En ese momento uno empieza a entender este mundo, ¿no? Un mundo nuevo, a pesar de que uno es estudiante de Derecho, es otro mundo. Correcto. A pesar de, una cosa es la Facultad de Derecho, las clases, otra cosa es la cancha. O sea, un juzgado, un tribunal. En ese momento no existían fiscalías, propiamente dichas, como ahora. Lo que existiera, me acuerdo mucho, ¿no? De mi primer día, segundo día de práctica, por favor, ten listo el expediente para la firma del agente fiscal. No era agente fiscal. Así se le denomina. Muy bien. Va a venir la autora que es fulana y tal, que es agente fiscal. Tenle listo el despacho. O sea, iba al juzgado y todos los expedientes, okay, ¿no? Dando cuenta. Ya, el famoso proveído. El juez dése cuenta a las resultas, a los autos, entréguese, ofíciese. Ponía su rúbrica, ¿no? Un fajo de expedientes. Autora muy amable, gracias. O sea, el fiscal no tenía oficina, sino que venía... ¿Y cuál era su función? Su función era simplemente, prácticamente casi un convidado de piedra, porque no investigaba, ¿no? Quien investigaba era el juez instructor, ¿no? Un juez instructor famoso de esa época, por los casos estos, del caso, por ejemplo, Banquero, el señor juez Santos Quiquisola, era juez instructor, porque un famoso que ya fue afinado, fallecido, ¿no? Entonces, era eso, en la práctica, en realidad era un convidado, pero simplemente formalizaba nada más los actos del juez instructor. No había una profesionalización como lo conocemos ahora, ¿no? Y obviamente cuando se promulga la Constitución del 79, dice, no, hay que crear la Fiscalía de la Nación, que prácticamente fue copia de la Constitución del 78 de España. Que claro, española, todo el modelo español lo trajeron aquí, y lo plantaron. Exactamente. Cuando son otras realidades y cosas. Exacto. Entonces, bueno, a crear entonces ahora el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Y eso fue en el año 80-81, cuando ya entra el segundo gobierno. Cuando fue el fiscal de la Nación, recuerdo, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Sí, ¿no? Si no me equivoco fue el 81, el 82, por ahí. Porque ahí lo nombró, el Senado lo nombra. Lo nombra, fiscal de la Nación. Y entonces ya se crea formalmente lo que es ahora el Ministerio Público. Tanto toda la década del 80, voy a ser rapidísimo, toda la década del 80. Tranquilo, explícanos. Sí, el 80 y el 90, los primeros 20 años, se crearon ya las fiscalías como se conoce ahora, ¿no? Con sus propios despachos. Ahora ellos investigaban, pero también su investigación era restringida, me explico. Si antes era casi con video de piedra, antes del año 80, del 80 hasta el año 2004 o 2006, eran fiscales que investigaban, pero en realidad no investigaban, porque existía todavía el juez instructor. El juez instructor realmente era el que investigaba. Y entonces simplemente la fiscalía, digamos, de convidada de piedra,
pasó a ser, digamos, algo más interesante, porque recibía los famosos partes o atestados policiales que quienes investigaban eran los policías. Correcto. ¿Ok? Entonces, ellos revisaban, ¿no? La policía le entregaba al señor fiscal, de acuerdo con la ley del Ministerio Público, su ley orgánica, ahora usted revisa mi trabajo, mi informe, que es parte o atestado, atestado cuando era delito, parte cuando no había delito. Y entonces, y ellos, el fiscal decía, ya voy a pronunciarme. Revisaba los actuados, así, 20, 30, 100 hojas, 1000 hojas, lo que sea. Ya, yo sí comparto la investigación, denuncio al señor Pedro Pérez por el delito de robo, de agravio de tal. Y lo denuncio ante el juez instructor. ¿No? O sea, entre el 80 al 2006, ante el juez instructor. El juez instructor prácticamente repetía lo que había hecho la fiscal, La policía, porque la fiscalía... La policía de investigación. Exactamente. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál era la participación un poquito más activa, por decirlo de alguna manera? Era que el fiscal denunciaba, había un documento que decía, denuncia a Pedro Pérez por esto, se abría instrucción, así se llamaba en aquel momento, el juez ya lo abría, y al juez abría con orden de detención o con orden de comparecencia. Ahí no había lo que se conoce ahora las audiencias. ¿Ok? El juez encerrado en su oficina y con Él decidía. Él decidía. Punto. No hay nada más. Y luego de eso terminaba el proceso con un dictamen del fiscal que o pedía el sobreseimiento, que significa no acuso, o acusaba con un informe por escrito, 20, 30, 40 páginas dependiendo del caso. Va donde el juez recibe, ya, he recibido la acusación o el sobreseimiento y tengo un plazo de 20 y tantos días para resolver y emitir la sentencia en primera instancia. ¿Ok? Y el juez también decidía en sus 4 paredes, no había más, señalaba día y hora o simplemente notificaba, notifico la sentencia contra el señor Pedro Pérez, condenado por esto, pena efectiva o condena condicional. Las partes podían apelar, ¿no es cierto? Y esto nuevamente lo veíamos en segunda instancia a nivel de 3 jueces. Dime, pero ese comportamiento de este Ministerio Público, que yo lo percibo, como que les dieron facultades de autonomía a los señores fiscales, pero yo no siento que han sabido administrar su autonomía. Ese es otro tema. Entonces, mira, interesante lo que usted como buen economista, administrar, gestionar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Todo esto que le hablo a este mundo. Correcto. Fue hasta el 2006. ¿Qué ha pasado? Que a partir del 2006, o mejor dicho, 2004 para adelante, para no complicarle a la audiencia el tema, se da otra legislación, otra ley, donde así se llama, el Código Procesal Penal 2004, donde el fiscal ya propiamente sí tiene ahora la batuta de lo que tenía el juez instructor. Claro, ellos le sacan esa potestad al juez instructor y le dice, ahora yo ahora por eso dice, decido. Ahora se escucha mucho, ¿no? A raíz de los casos mediáticos, el director de la investigación. O sea, yo soy el que doy la pauta, yo investigo. ¿Ok? Y efectivamente la ley dice eso. ¿Ok? Entonces, del 2006, ya estamos prácticamente casi, vamos a cumplir 20 años, claro, sí. ¿no? Entonces, hasta el año 2017, me atrevería a decir esto, hasta el año 2016, 17, bueno, sí, pues dirigía la investigación, ya no era el juez instructor, hacía su investigación con la policía, ¿correcto? Siempre la policía realmente la parte operativa de investigar, porque aquí voy a hacer un pie de página. El fiscal, para que el público entienda, es nada más que un abogado, como este servidor. Tiene formación legal, es abogado. ¿Ok? Entonces, no tiene formación de pesquisador, de investigador, de detective. Perito, no ha sido formado de sabueso. En las escuelas de Derecho no se enseña nada de eso. ¿Ok? Por eso es que existe entonces la policía como profesional de la investigación. De la investigación, claro. El experto está en la policía, no en la fiscalía, ¿no es cierto? Que hace en la cancha propiamente. Claro. ¿Ok? Entonces, visto este pie de página, entonces, ¿qué ha pasado? En lo que yo creo que va a su inquietud. Entonces, a raíz de los casos del año 2016-17, Lava Jato, porque ahí en mi criterio empieza toda esta problemática con los fiscales. Entonces descubrieron, ¿no? Oye, si yo soy el director de la investigación, entonces ¿por qué tengo que darle la investigación a la policía? En términos coloquiales, yo mismo soy. Claro. ¿No?
Entonces, Porque ahora hay un enfrentamiento de eso. ¿Quién va a investigar? ¿La policía? ¿El fiscal? exacto, ahí viene el problema. Entonces, como yo mismo soy, dicen los señores fiscales, pues muchos son mis amigos, colegas, los conozco a muchos de ellos, entonces han creído que, entonces, que la investigación es jurídica, ¿no? La investigación no es jurídica. La investigación es profesionalmente de pesquisar, Es investigar, policíaca. policíaca, ¿no es cierto? Y esto, obviamente, ¿no? Se ha tratado de alguna manera copiar, pero mala copia, en mi criterio, cuando se dice que la Fiscalía es el director de la investigación, es como en las películas que han visto en las realidades nuestras, ¿no? Está el policía gringo con su fiscal y le da cuenta. Pero aquí es al revés. Más bien, el fiscal es el que le ordena qué es lo que tiene que hacer. Cuando en la parte operativa, el fiscal no está preparado para eso. No está preparado para eso. No está formado para eso. Más bien tiene que, contrario, dirigir. Cuando dice, en mi criterio, yo interpreto así, y creo que se debe interpretar así, y para evitar todos estos problemas que están pasando. Cuando dice la ley que dirige la investigación, se refiere a la investigación jurídicamente hablando. Porque es abogado, pues, sabe la ley, estudia para eso. Ese documento, ese informe que viene de la policía, les tengo que dar, perdón, la traducción legal correspondiente. Porque eso, ¿a quién le voy a entregar la traducción e interpretación legal correspondiente? Al señor juez. Él es el que está formado legalmente. El señor juez no es policía, no es fiscal, no es abogado. Es simplemente el que va a juzgar y sentenciar. Entonces, esa traducción legal a esa pesquisa profesional de la policía lo hace la fiscalía. Obviamente, ¿para qué? Para perseguir y acusar el delito. Porque ahora, a ver, vamos a resumir. Le quito facultades al juez instructor. Ahora yo quiero investigar también la parte policíaca, porque ahorita hay un problema, ¿no? Porque no quieren que la policía sea quien investigue, sino la fiscalía sea quien investigue. O en todo caso con mi policía de confianza. No. Ahora, eso es lo que están haciendo ahora. Lo que están haciendo ahora, pues, ¿no es mi cierto? policía de confianza. Agarran a la policía, lo incorporan a la estructura fiscal, ya la policía no tiene la autonomía para poder investigar lo que es suyo, porque está debajo de un poder, que es el señor fiscal, y comienzan a centralizar, a copar, ¿no? El poder. El poder de investigar. El poder de investigar, y que al final es el que marca la pauta para el proceso judicial siguiente, la parte subsiguiente, ¿no es cierto? Exacto, sí. ¿No? Ahora, tú me decías también que los fiscales son como cualquier abogado. Sí, formación de abogado. Porque no están preparados, que inclusive que en las escuelas de derecho, me decías que en la universidad. Ni para ser juez ni para ser fiscal. No existe. Te enseñan las normas, seguramente, ¿no? O sea, y toda la teoría del derecho. La teoría del derecho. Sí, un poco de las diferentes especialidades. A ejercitarse en la lógica jurídica, de la interpretación. Exactamente. ¿No? Restrictiva, ¿no? Extensiva de la norma. No, esas cosas. Pero no te enseñan a ser juez ni te enseñan a ser fiscal. No. Esa es la realidad nuestra. La formación de abogado de las escuelas de derecho de todas las universidades del Perú no le enseñan a uno a ser para especializarse en fiscal o para especializarse en juez. Y para eso, con el Perú, seguramente no sé cómo pasará en otros países, pero crea la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Consejo Nacional de Magistratura, sí, para poder estas instituciones nombrar o ratificar jueces o fiscales. ¿Y dónde se forman para ser jueces y fiscales? ¿Dónde deberían formarse en todo caso? En teoría, en los últimos 20 años, existe una escuela de la magistratura. Correcto. Donde se formarían, o se forman. Existe actualmente. Existe actualmente, se forman para ser fiscales y jueces, ¿no? Hay cursos diferentes, es una larga historia esto, pero... ¿Es suficiente eso, Javier? ¿Perdón? ¿Es suficiente eso? No, Cursos, la realidad ha demostrado que no es suficiente, más bien es ineficiente. Por eso que estamos en este problema. Mire, la Escuela de la Magistratura forma fiscales y jueces de hace 20 años, más o menos, ¿ok? Atrás. Esto viene más o menos casi a principios de la década del 90, pero fue funcionando muy poco a poco hasta que agarró, como se dice,
viada, vamos a poner la palabra más coloquial, hasta este momento, ¿no? Que son cursos de carácter académico, casi universitario, diría yo. Porque yo también he sido en algún momento docente de la Academia de la Magistratura. Y es casi muchas veces repetición de cursos universitarios para tener el puntaje correspondiente, para luego participar en los concursos donde son elegidos por la Junta Nacional de Justicia o anteriormente la Comisión Nacional de Justicia. ¿Okay? Pero eso no funciona así. Javier, ahora, mire, dime. termino la idea. Pero en paralelo también existe la Escuela del Ministerio Público, de la Fiscalía. Ok. ¿Okay? Entonces, esa escuela de la Fiscalía debería formar sus fiscales, pero no lo hacen eso en la práctica. O sea, ahora, a raíz de los casos estos mediáticos, ¿no? El fiscal de la Nación nombra tal fiscal, lo trae de Cayale, lo trae de Arequipa, lo trae de acá, lo pone acá en Lima, pero no lo saca de la escuela del Ministerio Público, que supuestamente debería ser su semillero. Los presidentes de Cortes Superiores, la realidad, los presidentes de Cortes Superiores del Perú, para que entienda el público, que son 24 regiones, ahora sí se entiende el Perú, son presidentes de corte. Ellos administran en Arequipa, en Puno, en Loreto, ¿no es cierto?, en Ica, y ellos nombran sus propios jueces, y muchas veces son los famosos, ahora se llaman jueces supernumerarios, que no son jueces que han tenido, que no están ni en la escuela, no salen de la Academia de la Magistratura. Mejor dicho, voy a hablar con olvidar. No necesariamente. Deberían salir ahí. Al contrario, cada presidente de corte hace que entre y convoca y dice, ¿no? Voy a hacer una lista, convoco a los abogados libres para que estén en una lista para ser jueces, y cuando yo tenga necesidad del servicio, yo tomo de ahí y lo pongo acá como juez, provisional, supernumerario, pero no tomo de la escuela de la magistratura. ¿Se da cuenta de todas estas distorsiones? Querido Javier, yo estaba, cuando me estabas narrando cómo es el proceso de la formación de los señores fiscales, del consejo, de la academia, de que en otros lados existe su propia formación y hacen convocatorias. Eso es todo un desastre. Sí. En realidad es un desastre. Sí. Una informalidad. Muy bien. Yo estaba pensando en lo siguiente, quizás pueda ser una equivocación mía, pero comparo un poco con los médicos, ¿no? El médico termina su carrera y sigue unos años de especialización. Exacto. Y se especializa en el tema. En el hospital. En la cancha, ahí. Forma parte de su formación como médico. En el caso de los señores abogados, terminan sus 5 o 6 años, ¿no? Sí. Ahora son 5, ya lo han bajado a 5. Antes era 6, ahora han bajado a 5. Y de ahí salen a ejercer y dicen, no, yo quiero ser fiscal, me voy acá, me meto, juez. ¿Por qué no alargamos los estudios universitarios en facultad para aquellos que quieren ser jueces o fiscales? Terminada los 5 años de derecho, continúas tú especializándote para ejercer, administrar justicia en el país. Es una buena observación y pregunta a la vez. A ver, voy por el lado de la experiencia más que por otra cosa. Sí, eso es lo que nos interesa, tu experiencia. No, yo creo que la formación profesional, digamos, pura o estricta de derecho, son sus 5 o 6 años. Eso debe quedar. Perfecto. ¿Ok? Pero sí coincido con lo que me acaba, antes de la pregunta hice una buena tingencia que lo recojo. Y producto de mi experiencia de practicante, en esa época se decía meritorio. Meritorio. Yo era un meritorio. ¿Por qué? Porque era un estudiante de Derecho que estaba en la cancha, o sea, en el juzgado. Muy bien. ¿Ok? Y yo no era empleado del Poder Judicial. Tú a mérito. Yo era mérito. Por honor. Estoy empleando la palabra exacta, honor. Era un meritorio. Meritorio, tuve ahí 3 años. Por eso le sumo las claro. Bueno, entonces uno hacía un mérito y era el asistente del secretario, o mejor dicho, el asistente del asistente del secretario. Muy bien. ¿Ok? Porque el secretario en esas épocas ya tenía 1 o 2 personal, especialistas, así le decían, que trabajaban con el secretario. ¿Ok? En ese momento, mire, interesante. En ese momento los secretarios recién estaban pasando a planilla del Estado. Antes el secretario era cada uno como el notario que ponía su oficina.
Fíjese, viene lo que le estoy hablando. Era independiente también. Independiente, sí, ¿no? Y poco a poco ya el Estado lo fue parte Lo incorpora. Lo incorpora como empleado público. Y entonces, en la cancha, uno, como asistente del asistente, o así empezaba uno, y luego como asistente del secretario, y si fuera el caso, dependía de la competencia y de la habilidad y el tiempo que estuve ahí, era el asistente directo del juez. Porque todo era meritorio, pues. No nos pagaban sueldo, simplemente uno iba a ganar experiencia. Y entonces, esos 2 años para mí que he estado ahí, yo lo que puedo decir lo siguiente a partir de la pregunta, es otra formación. Esa no la dan a la universidad. Y no la dan a la universidad porque es un lugar público donde se da un servicio público específico. ¿Cierto? En este caso el juez es juzgar y sentenciar, ¿correcto? Es un mundo aparte. ¿Ok? Por eso usted se da cuenta cuando le explicaba, ¿no? Que el fiscal era un convoyado de piedra. Porque no era el juez, pues. El fiscal simplemente, un fiscal que estaba casi como de adorno. Pero luego, obviamente, se le da más facultades, como he explicado, a raíz de la Constitución de la 79, que recoge las otras realidades, ¿no? Realidades del mundo anglosajón. El fiscal es un abogado, pero es un fiscal, está con su policía, ¿no es cierto? Es más o menos eso. Entonces, ese es otro mundo, ¿se da cuenta? Es el mundo del fiscal con el policía. Teóricamente debería ser un dúo dinámico. O sea, quien recoge simplemente la prueba, la evalúa, ¿no? Y luego si encuentra mérito para seguir investigando, va donde el juez. Va donde el juez. Exactamente. ¿Ok? Entonces... Pero ahora yo percibo que estos señores fiscales se creen, pues, jueces. Sentencian antes de que vaya la judicatura al juez. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa, Javier? ¿Por qué pasa? Porque en mi criterio hay un tema, me van a decir, el doctor Aguirre va a decir algo muy subjetivo. No es subjetivo. Lo que pasa es que en nuestra realidad existe, para la ciudadanía, para que sepa, existe una asociación de magistrados. Y en esa asociación de magistrados, que obviamente es un tema gremial, están ahí los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados en nuestra realidad? Por ley y nuestra realidad, los señores jueces y los señores fiscales. O sea, ambos son equivalentes, ambos son colegas. Pero porque me acabas de contar, no son iguales. No son iguales, sus funciones son diferentes. Uno, el fiscal, investiga, persigue, acusa ante el juez. El otro es la defensa, que defiende ante el juez, la pretensión del fiscal. Ambos se enfrentan. ¿Ante quién? Uno persiguiendo y acusando, otro defendiendo ante el juez. Ambos son partes. ¿Y cuál es la lógica de que sean magistrados los dos? Ninguna. ¿Se dan cuenta? Ninguna. Claro, son diferentes. Las partes son defensa y fiscal. El único que no es parte es el señor juez. ¿Por qué? Porque los escucha. Y él toma la decisión. Juzga y sentencia. Entonces, no pueden ser colegas, pues. No pueden tener una asociación de magistrados. Ya casi le dan de colega. No pueden tener una sola escuela de la magistratura. Tiene que... Y ahí, buen punto. Y ahí me extiendo mi atingencia al proyecto de la señora Gladys Chávez, que está ahorita discutiéndose a nivel del Congreso. Escuela Nacional de Jueces, Escuela Nacional de Fiscales. No Escuela Nacional de la Magistratura. Porque la función es diferente. Y esa diferencia, como le explicaba hace un momento, ha sido más definida a partir del año 2006 para adelante. Antes eran un convidado de piedra, durante 20 años fueron más o menos algo parecido, ¿no? Casi también un poquito más allá del convidado de piedra, y a partir del 2006 ya fiscales. Entonces, su función es diferente, no puede ser igual, sino donde está, pues, y como son partes, ambos son parciales. Muchos me escucho, ¿no? Los colegas también, ¿no? El fiscal debe ser imparcial. No, el fiscal tiene que ser parcial, porque es parte, pues. Parte para investigar, ¿no es cierto? Para pesquisar y acusar. Pero dentro de la ética y dentro de la ley. No puede excederse. ¿Correcto? Y entonces venimos ahora a la realidad de los casos mediáticos, ¿no? Que nuestros fiscales, no todos, solo algunos, porque hay también excelentes fiscales, conozco excelentes fiscales, producto de mi experiencia profesional, he litigado y sigo litigando, conozco excelentes fiscales, pero que saben su lugar, su sitio. Sus limitaciones. Se autorregulan. Exactamente, ¿no? Yo no puedo como fiscal, ¿no es cierto?,
instrumentalizar el derecho para perseguir el delito. Eso no puedo hacer. Eso no puedo hacer. Eso es lo que lamentablemente está pasando. Por eso ahorita, si se da cuenta, a la fiscalía se le puede aplicar no sé si es dicho, ¿no? Los fiscales las están investigando entre ellos. Tú me investigas, yo te investigo, todos los investigamos. Pero es lo que yo veo ahí eso es lo que está pasando. Grupos de enfrentamiento entre fiscales por el poder. Mire, exactamente, por el poder no de investigar, sino por el poder, y vamos más allá, por el poder para tener algo de poder político. Eso iba. Eso no puede ser, pues eso es absurdo. A eso iba. Y, mire, señor Chao, que a mí me da vergüenza, la verdad, ajena, porque, bueno, ayer creo, sí, ayer o anteayer, ¿no? Usted sabe que ahora se transmiten las audiencias. Muy bien, sí. ¿No? Se transmite por el canal TV Justicia, ¿no? Así es. ¿Okay? Yo tampoco soy amigo de que se transmita por TV Justicia en aras de la publicidad y la transparencia. ¿No? Hay una equivocación para mí de parte de la policía. Se lo voy a decir por qué. Le pongo el ejemplo. Ayer anteayer nomás, ¿no? En la audiencia de prisión preventiva del caso del señor, el colega Luis Castillo Alba, donde está Manuel Girao, los asesores de la señora Patricia Benavides. Entonces, están discutiendo la prisión preventiva, ¿no? El fiscal pide la prisión 36 meses, los abogados dicen, no puede ser, ¿no es cierto? Se transmite 3, 4 horas, 5 horas la audiencia. ¿Y qué escucha el público? Bueno, no creo que todo el público, pero una parte del público se interesa por estas cosas y escucha, ¿no? Mira lo que escucha, ¿no? Transmitido en vivo y en directo y a nivel nacional. Escuchan, ¿no? En este caso, el señor Manuel Girao, asesor de la señora Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, ¿no? Jefe de la organización criminal, ¿no? Tal cosa, tal hecho. No pasa ni 2 o 3 minutos. La señora Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, jefe de la organización criminal, jefe de la señora Manuel Girao, pues, su asesor. ¿Qué cosa? O sea, no se dan cuenta que eso es... ¿Qué imagen estamos mandando? ¿Qué mensajes están mandando a la ciudadanía? Que entre los fiscales se investiga, se tratan de delincuentes prácticamente. ¿Dónde estamos, señor Chevaco? ¿Qué es esto? Y el Poder Judicial lo transmite en aras de la transparencia, la publicidad. Un momentito. La ley dice que en toda audiencia tiene 4 características. Que debe haber contradicción, las partes discuten, fiscal, ¿no? Que debe haber oralidad, las partes exponen, ¿no es cierto? Que debe haber oralidad, obviamente, están exponiendo, y que debe haber publicidad, para que el pueblo vea transparentemente cómo se resuelve un caso. Exacto, es cierto, pero no la transmisión de la audiencia. Es diferente. Una cosa es que se haga público y otra cosa que se transmite públicamente. ¿A qué voy? Me cierro la idea. Está fantástico, sí. Las audiencias no son de nuestra realidad, las audiencias son propias del derecho anglosajón, ¿no? ¿Y qué pasa en el derecho anglosajón? En concreto, ¿se acuerda usted del caso de la detención de prisión preventiva equivalente del señor Alejandro Toledo en el año 2019, cuando ¿no? Va a una audiencia, preso? Y ahí el fiscal, igualito, quiero que esté preso por esto, la defensa defiende. ¿Veíamos imágenes del señor Toledo? Yo nunca, muy pocas veces he visto que en el derecho anglosajón se transmitan de esta forma las audiencias. He visto una persona que hace caricaturas. Exacto. Entonces, porque la publicidad hace daño al proceso. Exacto. Manda un mal mensaje. Entonces, por eso, en el derecho anglosajón, que ha creado este tema de las audiencias, ¿no? Sí, hay publicidad. Están los familiares del defendido, el que está ahí discutiendo, están los medios de comunicación, sí están con su tapiz, con sus apuntes, bueno, y a lo mucho el caricaturista que les reparte. Lo mismo pasa en el Congreso norteamericano. Exacto. Entonces, no hay cámaras de los canales que transmiten que alguien parlamentario se rasca la cabeza, que están leyendo, por Dios. Es eso. Hay una sola cámara que pertenece al Congreso y es quien enfoca al orador y esa señal sale.
Exacto. Pero Lo más limpia posible. Así es. No, eso no quiere decir que están violando la transparencia. Así es. Mire, esto de los temas de la transmisión de las audiencias, porque también es, para mí el Poder Judicial se pone un harakiri. ¿Sabes por qué? Porque le está mandando el mensaje a la ciudadanía que así son las audiencias, y así no son las audiencias. Horas y horas hablando. El exceso de transparencia también genera conflictos. Exacto. Entonces, ¿No? Las personas, las instituciones también. ¿Debemos ser transparentes? Sí. Pero muchas veces el exceso de transparencia te hace ver tus... o sea, comienzas a transmitir o a transparentar lo negativo que generan, esa negatividad genera en la persona que ve tu negatividad ya una lo hace deformación. exponencial. Ya de por sí la audiencia son cosas Lógico. negativas. Lo exponemos, lo hacemos en la parte exponencial, al cubo. Claro, No porque puede si ser. no, pues la gente caminaría carata por la calle, ¿no? Exacto. Y cuando caminas carato por la calle, se te ven pues tus estrías, entonces no, serías poco atractivo además por quien te pueda ver desnudo con todas tus imperfecciones. Exacto. Por eso que te dice, ¿tienes libertad de caminar? Sí, pero no tienes libertad de caminar calato. Exactamente. Tienes normas, límites para el exceso de transparencia. Exactamente. Y eso es lo que tú nos haces reflexionar, sí, Javier. Entonces, mira, en este tema, entonces, para mí el Poder Judicial comete un grave error al transmitir en vivo y en directo. Y obviamente los canales, obviamente se cuelgan de la señal y lo transmiten. Que no les interesa, ellos simplemente venden la noticia. Al canal de televisión, su trabajo también es transmitir lo que ve. Tampoco puede evitar transmitir lo que, vamos, no se está haciendo. Ahora me ¿no? van a decir, entonces usted está evitando que no haya transparencia. No, yo no estoy diciendo Es otra cosa. eso. Yo lo que estoy diciendo es que eso sí se puede, inclusive como usted acaba de decir, se puede televisar, se puede transmitir, pero se puede grabar si se quiere, pero para efectos internos de estudio, como hacen esas realidades, ¿no? Para ver cómo se lleva una audiencia, para los que están ahí formándose para jueces, para fiscales. Es un tema académico, un tema de formación profesional, no para transmitirlo en vivo y en directo, es para efectos internos y nada más. Puede funcionar eso así, yo puedo aceptar eso, pero no transmitirlos en vivo y en directo. La forma en que evalúan a los fiscales y jueces. Los evalúan bajo criterios, en mi opinión, creo que errados. Conozco, por ejemplo, que parte de tu evaluación, si quieres ser ratificado o nombrado, es haber hecho publicaciones. Publicaciones como columnas de opinión o libros. Uh-huh. Yo me pregunto, si este hombre quiere ser ratificado y está trabajando de fiscal o juez, ¿a qué hora escribe el libro? ¿Ah? No tiene tiempo. No, en teoría no debe tener tiempo. ¿A qué hora escribe la columna de opinión? En teoría no puede tener tiempo. El trabajo de un juzgado es agobiante. ¿Y por qué te califican sobre algo que no debe ser tu trabajo? Exacto. Porque deberían calificarte no si escribiste un libro o no si escribiste una columna, porque muchos fiscales y jueces pagan para que otro les haga el libro. ¿Ah? Exacto, sí, esa es la realidad. Es la realidad. Están pagando a una persona y dice, oye, escribe la columna, pues yo no tengo tiempo. Pero como estoy postulando, escríbela y te pago. Oye, me van a evaluar si tengo un libro, me van a poner un puntito más, 2 puntitos más. Hazme el libro, pues yo te pago. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese criterio es correcto? Es equivocado ese criterio, por lo siguiente. Ha tocado 2 puntos y digo lo siguiente. Sí, pues el esquema de ratificaciones, porque los fiscales y jueces tienen cargos hasta por 7 años y luego son evaluados después de ese tiempo. Entonces, para ser evaluado, como usted dice, hay que escribir libros, artículos periodísticos, ensayos académicos, libros, y cuanto más publique, docencia, más es doctor uno. Sí. ¿Ya? ¿No es cierto? Pero está equivocado, pues eso. ¿Por qué? Estoy recordando, a la década del 80, don Luis Alberto Sánchez, que escribía su famosa bitácora, en un artículo en esta revista en ese momento de Caretas, me acuerdo mucho y leí esto, ¿no? Él decía, ya era un hombre de 80 y tantos años en ese momento, y decía, ¿no? La universidad era el título del artículo, decía, ¿quiénes van a la universidad? ¿Quiénes forman la universidad? ¿Qué cosa forma la universidad? La universidad forma
el conocimiento universal. Y el conocimiento universal, que se retroalimenta, constante para seguir avanzando en el conocimiento, es producto de la investigación universitaria. Esencialmente la universidad es eso, investigación para conocer y conocer más para el progreso de la humanidad, ¿no? Palabras más, palabras menos, estoy recordando que escribía don Luis Alberto Sánchez. Entonces, ese grupo no somos todos. No todos estamos preparados para eso, no todos tenemos esa habilidad, no todos tenemos esa competencia, esa capacidad, solamente una élite. La élite que investiga y conoce y conoce y conoce y a dónde va. Esa es una élite, esa es la universidad. La universidad debe ser para la élite. Y decía don Luis Alberto, ya me van a atacar. No. ¿Y entonces dónde quedan las profesiones? El médico, el ingeniero, el abogado, el economista. ¿Dónde quedan? Sí, la universidad también forma profesionales, pero esos son los profesionales, los que aplican la teoría, que aprenden en la universidad el conocimiento en el devenir diario de su profesión. Entonces, una cosa es el élite que investiga en la universidad y otra cosa es la profesión. Por eso entonces hay que diferenciar. Las universidades, esa es su preocupación. Mire, un hombre a los 80 y tantos años decía, no, me preocupa que se profesionalice la universidad. Me preocupa, decía él. Porque en esencia la universidad es para avanzar en el conocimiento. Solo la élite. El resto perfecto. Que tengan su universidad, pero para efectos de profesión. Pero acá debe separarse. Entonces recojo esa idea de don Luis Alberto para responderle su inquietud. Volvamos a la realidad. Ya nos damos cuenta que una cosa es ser juez y otra cosa diferente es ser fiscal. Y su formación es en la cancha, como los médicos cuando van a los hospitales a hacer, ya como médicos, ¿no?, a sus prácticas profesionales para conocer y seguir avanzando. Entonces debemos hacer lo mismo. El juez es una profesión, no se requiere ser doctor, no se requiere ser PhD, no se requiere ser magíster, ni tampoco el fiscal. Se requiere que sean profesionales de alta competencia y capacidad, uno para resolver un proceso legal y el otro para demostrarle al juez que él tiene la razón legalmente hablando. O sea, necesitas una profesionalización en el terreno. En sus respectivas escuelas. Lógico. Como juez y como fiscal. Distintas. No, ahí no van a sacar pero maestría. No necesitas sacar no. libros de miles y miles de páginas. Un ejemplo que lo he visto en Chile. Usted dice, ¿no? Debería ser calificarme sobre mi trabajo diario. Así es. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuántos casos me tocan? 1000 casos. En la realidad son como 1500 más o menos lo que lleva. 1000 casos. En un año de esos 1500 casos, ¿cuántos casos resolví? ¿30%, 40%, 50%, 20%? Por decir, ¿no? El mínimo debería ser por lo menos 70, 80%. ¿No es cierto? Y te quedarías con una carga solamente para el otro año del 20%, que sería lo aceptable. Estoy poniendo parámetros así figurados, ¿eh? No me tomen. Está bien. ¿Okay? Entonces, eso debe medirse. Eso se debe medir. Y si esas decisiones... Y eso no se mide. Y eso fueron apelables, me quejaron. Exactamente. ¿Cómo resolví? O sea, debe evaluarte tu trabajo en la cancha. Exacto. Entonces, no en libros que nunca hiciste, artículos que no hiciste y que no tienes tampoco por qué tener que hacer. Exacto. No estás obligado, porque tienes que trabajar, pues, hijo, ¿no? Para eso te pago. Te pago para que trabajes y te ratifico sobre tu trabajo. Exactamente. ¿Ok? Y en este caso, entonces, eso no se forma así. Entonces, es una formalización específica. O sea, de 1 año, 2 años, ya depende de la ley, deberían formarse. Ese es un tema, hermano, que detrás de ello, me parece, hay un tema ideológico. Sí, el interés político. Y el interés en la política. Nos quedan pocos minutos, Javier, pero ayer escuché a una congresista, María Acuña, que ha presentado un proyecto de ley para que aquellos jueces que decidan mal, ¿no?, y que le haya generado un maleficio o un algo contrario a la persona que ha sido juzgada, pague también una indemnización.
Por su mala resolución. Por su mala resolución. Otra cosa. En el Congreso muchas veces se han tomado decisiones de acusar constitucionalmente a personas simplemente por un hígado político y que luego el Poder Judicial le ha restituido sus derechos a estas personas que injustamente el Congreso tomó la decisión. Y es el Estado que se perjudica, porque al final la decisión política que la tomaste con el hígado, en el largo plazo, fue injusta y también le generó problemas a esta persona y es el Estado quien iba a asumir estas cosas. ¿Qué crees que debe haber otro tipo de sanción como el de la señora Acuña? Aquellos jueces y fiscales que actúan de mala fe y que con el tiempo nos damos cuenta que han actuado de mala fe. Debe haber esa irresponsabilidad por parte del juez o el fiscal para tomar decisiones. No importa que pase más adelante. No importa que les devuelvan sus derechos más adelante. Lo que me interesa a mí es en este momento figurar, ¿no? Porque antiguamente, o hace poco, muchos años, todos en el Poder Judicial querían ser carguanchitos. Todos se sentían carguanchitos, querían denunciar a uno, a otro, porque para ganar, querían hacer política. Y hay otro proyecto por ahí dando vueltas por el cual se establece que los fiscales ni jueces puedan postular a política después de 10 años de haber dejado la función. ¿Qué opinas de eso? Hay dos temas. El primero, la responsabilidad, obviamente, cuando el juez tiene responsabilidades, no solamente civiles, administrativas y también penales, cuando emite una resolución, ¿ok? El problema es que en la práctica, si se emite una resolución, digamos, que no respeta o no debidamente, así se llama, motivada, el juez tiene una responsabilidad. Pero en la práctica, demandar una indemnización por daños y perjuicios por la mala práctica a la hora de emitir esa resolución, me atrevería a decir lo siguiente, ¿no? Conozco pocos casos y uno se da cuenta que al final ahí sería cobrarle prácticamente el Estado por esa mala práctica del juez, ¿no? Entonces, llevar un proceso de indemnización, así sería, eso es larguísimo y casi... Imposible, ya sé. No diría imposible, ya... Pero ¿cómo castigamos a los jueces y fiscales si actúan mal también? No, pero le digo, esa es una parte. La otra parte es que sí, no se libran de los procesos administrativos y los procesos penales si fuera el caso. Pasa. Yo en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de defender a jueces por procesos administrativos y por procesos penales. O sea, por la mala práctica. Por la mala, sí, pasa, ¿no? Y entonces, usted preguntaba por la indemnización, ¿no? Eso es bien difícil porque... Correcto. ¿Ok? Entonces, eso sí pasa, sí sucede, ¿ok? Por las famosas quejas de la ciudadanía, ¿no? Por eso existen los sistemas de control a nivel de fiscal y de jueces, que es otro ya no va a haber tiempo. Uy, hay harto para hablar sobre ese tema. ¿Ya? Entonces, sí existe eso, ¿ah? O sea, ¿okay? A veces también son denunciados porque... sí, por gusto. Hay denunciantes profesionales, sí, que se encargan de denunciar todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, también lo he visto. Ya. Entonces, eso existe en la realidad. El otro punto era que me preguntó al final, ¿cuál era? Te dije el tema de este proyecto, del proyecto de ley para que jueces y fiscales no puedan postular a cargos políticos de elección popular hasta después de 10 años de haber dejado la función. Porque hacen política también, pues. Bueno, sí, pues, ejemplo craso lo tenemos, el famoso juez español Garzón, creo. Así es, claro. ¿No? Que al final pues, quiso ser ministro, postuló no sé qué cargo, pero fue inhabilitado, si no me equivoco. Y luego acá creo el señor Moro, acá de Brasil, que también creo que llegó a ser ministro, ¿no? Bueno, o sea, nuestros fiscales, mejor dicho, no quiero generar, algunos fiscales, muy bien. ¿no? Tienen una motivación, buenos, sí. ¿no? Tanto de España como de Brasil, y yo ahora puedo postular un cargo político. Y ese es un problema, pues. Cuando una institución
jerarquizada como es la fiscalía y tiene que hacerlo así, ¿no? Aunque yo tengo mis bemoles ahí, pero ya bueno, ese es otro tema, pero y que una cosa es ser fiscal provincial, otra cosa es fiscal superior, otra cosa es fiscal supremo y otra cosa es fiscal de la nación. Hay una especie de jerarquía. Claro, sí. ¿No? Yo no puedo emitir ninguna opinión donde pueda afectar a mi superior. Esto no es el ejército tampoco, pero tampoco es... Pero hay normas de disciplina, exactamente, línea de ¿no? autoridad. Yo no he visto en el Poder Judicial, no he visto, creo, que un juez salga a hablar del presidente de la Corte Suprema, pues, Si se dan cuenta... o atacarse entre jueces. No puede ser. Pues. Pero sí lo he visto con los señores fiscales. ¿Por qué? Lo han permitido, pues. El fiscal de la Nación, que del 2016-17, que estuvo en ese momento, ya no quiero ni personalizar, pero estuvo ahí, ha generado todo esto, ¿no es cierto? Y al generar todo esto, entonces se creen personas que son dueños del cargo, ¿no? No son dueños del cargo. Y este es un problema, Miriam. Si usted se da cuenta, no se dice la palabra ad hoc, como era antes. Antes se hablaba de ad hoc. Entonces, y se criticaba, ¿cómo es posible que haya un juez ad hoc? Es ad hoc. No. Pero ahora es equipo especial X, equipo especial Z. Cuando la palabra ad hoc es la correcta, ¿no? Es para el caso específico, punto, se acabó. Termina el tema y se... Pero no se necesita tampoco eso, ¿eh? Simplemente un fiscal que por sus razones de su turno puede tomar el caso. No necesita una ad hoc en este caso. Y mire, y fíjese que estamos conociendo por ese señor Jaime Villanueva cómo se cogió a uno de estos fiscales. Sí. No salió de la escuela del Ministerio Público. Debió salir del Ministerio Público, ¿no es cierto? Con su perfil, claro, medir su producción, su trabajo. Necesitamos, como dijo este señor Villanueva, para cogerse lo más actual posible, ¿no? Un loco. ¿Eso es un criterio para ser nombrado fiscal para una investigación determinada? No, yo pienso que el modelo actual del funcionamiento de la Fiscalía, del Ministerio Público, no es el correcto. Yo de alguna me atrevería a pensar, inclusive, de que debería, nuevamente, por un periodo determinado, adscribirse al Poder Judicial, mientras se prepara una gran ley de reforma del Ministerio Público. Porque no han sabido administrar su autonomía, su libertad, su independencia. Han hecho lo que han querido con ella. Se han creado grupitos de poder, enfrentamientos, y han roto con la institucionalidad de varias entidades públicas, y de personas, y de honras de personas. Pero eso no se lo creen, ¿eh? Es lo que yo percibo. No, sí, yo lo entiendo. Yo no digo que estas personas no creen eso. Creen que están luchando realmente como Superman, es que serán en la cabeza, no sé. Sí. Se lo han permitido. Se lo han permitido sus jefes. No han sabido administrar un desorden, un caos. Salen en la prensa, se acusan, el otro le grita, el otro se acusa, se recusa, y por aquí. Y un ratito donde está la disciplina y la autoridad de la cabeza. Y todo eso transmitido en vivo y en directo. Así es. Eso está mal. Rompen institucionalidad. Va contra la gobernabilidad del país también. Exactamente. Generen gobernabilidad del país, inestabilidad política. Miren lo que está sucediendo con el Perú respecto a la percepción que se tiene en el resto del mundo sobre nuestras inversiones, capitales y esas cosas. Las decisiones jurídicas, y en este caso también fiscales, atentan contra la gobernabilidad de un país. Van contra la gobernabilidad. Y no lo evalúan, creo yo. Mire, no deberíamos estar hablando de esto, pero sí, pues la sobreexposición de algunos fiscales en estos casos, entre comillas, mediáticos, en realidad, para mí no debería haber pasado eso. ¿Sabe por qué? Porque para eso estaban los jueces, para controlar eso. Pero parece que también nuestros jueces no son conscientes de eso. Yo creo que sí, tienen que revalorar su función, tiene que haber un acto reflexivo. Se dejan llevar por la presión de los medios de comunicación social. Sí. Miran demasiado. Muchos jueces o fiscales, antes de empezar a trabajar, miran los periódicos, ¿no? Sí. A ver por dónde van los tiros. Javier, eso nos acabó el tiempo. No, muy amable. Gracias por la conversación. Esta charla es una charla realmente muy enriquecedora en el plano personal. He aprendido mucho contigo, te soy sincero. Cosas que no. Gracias.
y seguramente también nuestros, no sé si llamar es televidentes, porque televidente viene de televisor. Yo no sé cómo llamar a los que ven streaming o tema por internet. Ya surgirá el nombre. Ya inventaremos un nombre. Amigos, gracias por sintonizarnos. Los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde en Canal B, Canal del Bicentenario, en nuestro programa Educación. Y vamos, que hoy ya nos has educado. Educación Gracias. y política. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao.